Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted, amables televidentes, tengan toda la información sobre lo que está sucediendo en nuestro país en materia económica. Hoy vamos a tener un programa muy especial, es quizás un especial del año, para poder revisar qué pasó en el 2015, pero quizás más importante, qué va a pasar en el año 2016 con la economía, con la generación de empleo, con el costo de vida, con las tasas de interés, con los impuestos, con el gasto público, en fin, son muchas las variables que hay que tener en cuenta y que afectan definitivamente el bolsillo de todos los colombianos, de sus hogares, de nuestros hogares, y precisamente para hablar de ese tema tenemos dos invitados también muy especiales. El director de Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria. Doctor Gaviria, muy buenas noches y bienvenido a Conversemos de Economía. Un placer estar acá y un saludo para todos los televidentes. Y también está con nosotros esta noche el director de Portafolio, quizás el periódico más importante de economía que tiene el país, doctor Ricardo Ávila. Ricardo, bienvenido a Conversemos de Economía y un gusto como colega tenerlo aquí también. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí. Bueno, pues muy bien, entremos en materia y en esta conversación también están los colombianos. Por eso quiero invitarlos a escuchar lo que opinan los colombianos sobre lo que pasó en materia de economía, cómo les fue a ellos, cómo les fue a su bolsillo en el año 2015. Veamos. Ese año no nos ha ido muy bien, o sea, tampoco es total pérdida, pero el dólar, la verdad, las ventas han disminuido muchísimo. Se han llegado hasta a triplicar los costos de los alimentos, cosa espantosa. No sé si será por el fenómeno del niño. Bien, gracias a Dios. Se nos incrementaron las ventas en un 50%, yo creo, más de lo que estábamos vendiendo. Un día bien, un día regular. Tocaba seguir adelante y confiando en Dios y en la Virgen y el año que viene confiando que sea mejor. Bien, gracias a Dios. Esperemos que el 2016 mejore un poco. Ahí está la opinión de los colombianos. Estos son básicamente comerciantes, tenderos, gente que está palpando el día a día el negocio. Ustedes lo pueden ver, hay mucha gente que le fue muy bien, hay otra gente que no le fue tan bien, hay otros que dicen que fue lo mismo del año anterior. Para ustedes, doctor Gaviria, director de Planeación Nacional, ¿qué pasó en el 2015? ¿Cómo termina el año en materia de economía? Bueno, yo diría que el 2015, yo diría que es una historia de sobrevivencia. Eso es lo que podríamos constatarlo así. Y es muy importante entender que Colombia no funciona aislada del resto del mundo. Lo que tenemos, primero en nuestra región inmediata, que es América Latina, pero en general en el 2015 fue una gran desaceleración de la economía mundial. La caída en los precios del petróleo no reactivó el crecimiento en los países importadores, ni aumentó demanda por los bienes que exportamos nosotros en esos destinos. Entonces, más o menos lo que hemos venido teniendo es, por un periodo muy largo, desde la crisis del 2008, hemos tenido los motores de crecimiento de China e India marchando. Una política monetaria laxa por parte de los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, de Japón, y eso mantuvo de manera generalizada la economía global creciendo bien. Podríamos decir que el año 2015 fue el año donde cuando subió la marea, subieron todos los barcos, y el año 2015 fue el año donde bajó la marea y que la gente quedó desnuda. Tenemos crecimiento promedio en América Latina del menos 0,5, recesión en Venezuela, recesión en Brasil. Yo diría que lo notable del 2015 es que Colombia, gracias a su gran capacidad de demanda interna, sobrevivió al 2015, se desaceleró, pero sigue siendo la economía de mayor crecimiento en la América Latina. Sigue siendo la economía de crecimiento número 11 en el mundo, por lo menos de las que sigue la revista The Economist. Entonces Colombia, creo que los colombianos, si hiciéramos estas mismas tomas en Brasil o en Argentina o en... El pesimismo sí sería rotundo. Sería otra historia. Desde los medios de comunicación, ustedes que le hacen el seguimiento día a día a lo que pasa en el país, ¿qué percepción tienen de lo que pasó en el 2015? No, yo creo que las declaraciones que acabamos de ver un poco reflejan el sentimiento de este año, el cual cambiaron muchas cosas. Indudablemente para la gente lo más notorio efectivamente fue el alza del precio del dólar. Esa devaluación tan grande indudablemente deja en Colombia ganadores y perdedores.
como ganadores deja a los productores nacionales que antes tenían que competir con los artículos importados o a los comerciantes que se especializan en vender artículos nacionales, particularmente comida producida localmente. Sí. Y como perdedores obviamente deja de un lado a los consumidores porque los precios de ciertos artículos que tenían más asequibles se les subieron, el caso de los celulares o de los electrodomésticos o de los vehículos, y adicionalmente pues a los comerciantes que se especializaban en esos segmentos, de tal manera que fue un año de un cambio descomunal en ese sentido, en el cual la economía apenas está reacomodando, que uno espera que el país reaccione bien ante esas nuevas circunstancias, pero que es indudable que a alguna gente le dolió y le dolió mucho. Para la clase media, por ejemplo, esa esperanza de hacer viajes, que antes con el dólar a 1.800 salir al extranjero se veía asequible, hoy para una gran cantidad de familias en el país ya es algo, vuelve a ser un sueño. Ese es tan solo un ejemplo del nivel de transición tan grande que tuvimos. Hay una variable que a mí siempre me gusta tocar acá porque es algo que la gente, que si bien las cifras son buenas, pero que la gente no cree, y sobre eso aquí hicimos también un programa especial, es el tema del empleo. Porque si bien es como que lo que más le castigan al gobierno, curiosamente, en las encuestas, pese a que las cifras del DANE siempre salen positivas. Pero en una desaceleración, como usted lo admite y como se ve, porque veníamos de crecimientos del 5% a crecimientos del 3%, ¿por qué no se impactó en la generación de empleo? Porque si bien en los últimos 2 meses ha subido un poco, se mantiene en niveles de un dígito y cerca del 8%. No, eso principalmente se da por el cambio de los factores de producción. La economía está mostrando mucho dinamismo en industria, mucho dinamismo en agricultura, mucho dinamismo en servicios. Eso incluye tanto comercio como otro tipo de servicios que son más intensivos de mano de obra de lo que teníamos antes. Entonces, estamos viviendo un periodo de desaceleración con crecimiento de empleo. Y eso es muy interesante destacarlo. Y con respecto a las cifras, no es que no crean las cifras de hoy, es que nunca las creen. No, de acuerdo. Entonces, solo cuando son negativas y tienen ni las de inflación, nadie las cree tampoco. A todo el mundo todo le parece carísimo. Pero Colombia está, yo no sé si la economía este año empezó a dar los pasos, ¿sí? Colombia tuvo un periodo de dólar débil, ¿no? Y durante ese periodo de dólar débil, pues la economía cambió su composición, cambió sus fuentes de empleo. Ahorita no es que en 2015 ya salimos de los últimos 10 años de fenómeno que tuvimos de enfermedad holandesa o de resfrío holandés, como le quieran decir. Estamos empezando a dar ese cambio, ¿no? Entonces, por primera vez en el PIB de tercer trimestre, por primera vez creo que en más de 10 años o más, agricultura es el sector que más crece. Sí. Por ejemplo, este año es muy probable que nosotros podamos cerrar Costa Cafetera con 14 millones de sacos. Y eso es muy importante. Y no es solo café, son una serie de productos que están comportándose muy bien a pesar del niño. Entonces, este fenómeno que tenemos ahorita de pasarnos a sectores productivos más intensivos en mano de obra es lo que explica en parte que podamos desacelerar la economía pero crear más empleo. Sí, pero quisiera hacer una aclaración. El desempleo en Colombia viene subiendo. Es cierto que la cantidad de personas ocupadas ha venido aumentando, pero la verdad es que estamos, según los datos más recientes a cierre de octubre, estamos ya al mismo nivel que teníamos en el año 2013. Estamos más de un medio punto porcentual por encima por cuenta de esa circunstancia. ¿Qué es lo que parte de lo que ha sucedido? Es que los impactos son inmediatos y los ajustes se demoran más tiempo. ¿A qué me refiero? Caso concreto, en la industria de petróleo y minería se han perdido cerca de 40.000 empleos, tal vez un poco más. O sea, no solo la exploración de petróleo cayó a niveles que no veíamos desde hace mucho tiempo, sino que adicionalmente, por ejemplo, en el caso del carbón, la producción, sobre todo en el altiplano cundiboyacense, se ha visto muy afectada. Eso ha generado salidas masivas de personas y uno nota la depresión que hay en ciertas áreas del país, particularmente si uno va a Yopal o si uno va a Villavicencio, nota ese viento en contra, mientras que los beneficios de la tasa de cambio pues se demoran en reactivarse. Las industrias que
necesitan ampliar su producción o que quieren hacer inversiones, eso no pasa de la noche a la mañana. Los agricultores que toman la decisión de ampliar el área sembrada, eso tampoco pasa de la noche a la mañana, de tal manera que por esa razón este fue un año de transición tan complejo. Y en ese sentido son más inmediatos los costos que los beneficios. Creo que nos podemos dar por bien servidos porque, a diferencia de otros países de América Latina, la población ocupada sigue creciendo y por cuenta de eso la demanda interna sigue siendo el gran motor de la economía, pero eso no quiere decir que no haya estado exento de dolores este 2015 que termina. ¿Qué tanto el tema de depender de la construcción de viviendas y de la construcción de vías es bueno para sostener el empleo o no termina siendo eso un empleo mediocre que termina llevando al país a una situación mediocre? No para nada. Digamos, una cosa que hizo Asia, y lo hizo de manera prolongada, es hacer un esfuerzo por invertir 3% del PIB en construcción. Y yo creo que para nadie es un secreto que la infraestructura de Colombia es supremamente deficiente, aún para estándares latinoamericanos, que las mejoras en infraestructura, pero especialmente las mejoras de infraestructura acompañadas con buena logística, son fundamentales para llevar adelante el sector productivo. Colombia hoy adelanta el 4º programa más grande del mundo de inversión privada en infraestructura pública, y eso es fundamental. Entonces, si uno tiene el programa 4G y de manera conjunta, digamos, las reformas que se están dando en regalías, que hoy permiten que 17% del crecimiento del país sea por de cuenta de inversiones de regalías. Eso significa que en gran parte Colombia tiene un rumbo claro, positivo, frente a las inversiones que va a hacer de acá al 2022, 2023. Tiene una hoja de ruta muy bien marcada en materia de infraestructura y es muy importante seguirla y hacerla. En materia de otra variable que es fundamental para el bolsillo de todos los colombianos es el costo de vida, la inflación. Eso sí, definitivamente, doctor Ávila, se salió de control. Es una situación muy difícil tener hoy crecimientos de precios del 6,5%. Sí, se nos juntaron dos circunstancias complicadas. Por un lado, nosotros veníamos de una larga sequía que se acabó juntando con el fenómeno del Niño y por cuenta de esa situación, cierto tipo de alimentos, sobre todo los de cultivos temporales, se han pegado una disparada de precios. Nosotros vemos en el caso de la cebolla o el tomate incrementos que superan el 70% en un año, que es algo bien significativo. Lo mismo le pasa al frijol o le pasa incluso a algunas frutas. Y eso lo siente la gente inmediatamente en el bolsillo y eso está atado efectivamente al tema del clima. Y uno ve con preocupación lo que puede suceder en estos primeros meses del 2016 cuando todas las predicciones apuntan a que esa sequía se va a agudizar. Y por el otro lado, comienza a sentirse en la canasta familiar el impacto del aumento en el precio del dólar. Eso es algo que los economistas llaman el capítulo de los transables, que son los bienes que se comparan un poco con los que se comercian internacionalmente. Y ese es el segundo gran factor que está impulsando la inflación. Cuando uno lo mira en contexto, son factores temporales. O sea, en la medida en que se regularice el patrón de lluvias, y esa es la esperanza del Banco de la República, pues en el segundo semestre del próximo año probablemente uno vería descensos en los precios de los alimentos. Y el tema de la devaluación, pues yo creo que es previsible decir que la pendiente que vimos este año, que pasamos de 2.200 a más de 3.300 pesos por dólar, pues no va a ser la misma que vamos a ver en el 2016 y en ese sentido también habría una moderación, pero indudablemente que esta es una de las malas noticias que dejó el 2015 porque efectivamente golpea el poder adquisitivo de las familias y sobre todo de los más pobres. Sin duda, el costo de la vida en Colombia es algo preocupante. Yo diría que es el principal reto que tenemos en este momento. Conjunto con el déficit de cuenta corriente, el tema de costo de vida es muy grave. Y es muy grave precisamente porque los dos fenómenos que describía Ricardo están empezando a contaminar el resto del consumo. Entonces, por ejemplo, Ricardo hablaba de no transables. Esas son las cosas que importamos del exterior, que hoy son más caras por el tema de la moneda. Si cogemos aún la inflación, le quitamos los transables, le quitamos alimentos, que se explica por el fenómeno del Niño, le quitamos regulados, que son servicios públicos, que suben también por el Niño, aún quitándole todo eso, estamos en 4.3% de inflación, por encima de la meta.
Y lo que está pasando es como la gente siente caro estas otras cosas, Claro, se crea empieza un a efecto bola de esperar, nieve, además. claro, y que las otras cosas también es. se van a poner caro, y eso es un círculo Es una bola que va creciendo. peligroso. Y el gran reto de las autoridades es pararla. Ese es el Es muy gran importante desafío. pararla porque la inflación es una herramienta de destrucción de clase media como pocas cosas. Pero yo ahí sí me pongo en el papel de usuario. ¿Qué diablos tiene que ver que la sequía me haga subir a mí el costo de mi crédito, del carro, o de la universidad de mi hijo, o de mi crédito de libre inversión, o de mi viaje que hace un año pagué? ¿Por qué me tiene que subir mi costo, afectándome mi bolsillo, por una sequía, por un fenómeno del Bueno, niño? en primer lugar porque el aumento de ese costo no es automático. O sea, todos los estudios muestran que cuando el Banco de la República sube su tasa de interés, el efecto puede demorarse entre 6 meses y año y medio, de tal manera que la pregunta también podría ser válida. Si el problema de la inflación es ahora, ¿qué me importa que en junio se comience a sentir estas medidas? El tema es mucho más psicológico y apunta a darles una señal al mercado, en el sentido de que no todo el mundo se la juegue a que la inflación va a continuar subiendo, sino que haya gente que se dé cuenta que el Banco de la República está dispuesto a poner los frenos. Eventualmente, si la tasa de interés sube mucho, esto acaba afectando la demanda. Si endeudarse se vuelve mucho más caro, pues la gente deja de comprar carro y deja de comprar alimentos, y en ese sentido, pues es una manera en la cual se ajusta. Pero por ahora lo que se quiere dar es una señal de voluntad, en el sentido de que hay capacidad de aplicar los frenos si ese fuera el caso. Y también es muy importante frenar las alzas de costo de vida. Es que cuando el Banco de la República hace un anuncio que va a subir tasas de interés y no sé qué, eso es evidente, ¿sí? Pero el impuesto de inflación que sienten los colombianos todos los días cuando llegan al supermercado, cada vez que van a comprar un electrodoméstico, cada vez que se montan en transporte público, cada vez que les llega la cuenta de energía, cada vez que les... Ese impuesto de inflación, que nadie hace un anuncio, que se da de manera espontánea, eso es muy dañino para la gente. Y empieza poquito, pero después eso llega una ola de nieve y empieza a destruir y sacar familias de la clase media, y frenar esos aumentos de costo de vida es muy importante para la estabilidad del país, especialmente si queremos cumplir nuestras metas de pobreza. Vamos a hacer una pequeña pausa para mensajes institucionales y ya regresamos ya analizando cómo va a cerrar el año con cifras y mirando ya lo que va a ser el 2016 para el bolsillo de todos los hogares en Colombia. Un salario mínimo que crezca muy por encima de los patrones que se discuten corre el riesgo de generar más desempleo. Regresamos en Conversemos de Economía. Estamos haciendo una revisión, un análisis de lo que pasó con nuestro bolsillo en el año 2015 y lo que viene para el año 2016. Doctora Gaviria, los invito a revisar este gráfico que nos muestra un poco qué ha pasado con la economía en los últimos 3 años, un poco para entender nuestra dinámica. En el 2013, en el tercer trimestre del año, hablábamos de un crecimiento del 5.1% en el tercer trimestre y en los 9 meses, en el acumulado del año, 3.9%. En el año 2014 teníamos un crecimiento en el tercer trimestre, esto es decir, julio-septiembre, de 4.2% para un acumulado de 9 meses de 5%. Y en el 2015 vemos un trimestre de 3.2% y un acumulado de 3%. Pues uno ahí ve evidentemente de cómo desde el 2013 de un 5.1 en el trimestre, o de un 3.9 en el acumulado, pasamos a un 5 y ahora estamos en un 3. Es una clara desaceleración de la economía. Es una clara desaceleración, pero me gustaría poner esto en contexto. Nuevamente, lo que dijimos es, hay que darse cuenta de lo que pasó en el resto del mundo, 1. 2, cuando empezamos el año, gente muy seria, gente que incluye desde el Banco de la República hasta la CEPAL, hablaban que Colombia iba a crecer al 2,5%, inclusive yo escuché a Banco of America hablar que Colombia iba a crecer al 2%, hubo gente que proyectó en 2,8%, y yo creo que es lo importante. Yo diría que el momento de trauma más grande que tuvo la economía fue el primer semestre de este año. El primer semestre de este año fue especialmente complejo por mucha incertidumbre en torno a cómo Colombia iba a asumir el choque de caída de precio de commodities. Y en general lo que nosotros vemos es
que ese, digamos, desempeño económico de la economía rezagado está más ubicado en la primera mitad del año que en la segunda mitad del año. La cifra del tercer trimestre nos da 3.2, pero nuestra proyección para cuarto trimestre es poder estar entre 3.4 y 3.5 de crecimiento del cuarto trimestre, ¿sí? Lo que mostraría que acabaríamos el año en 3.2 o 3.3, pero lo que es una narrativa muy diferente, precisamente con el fenómeno que hablaba Ricardo, de que los beneficios de la devaluación se demoran en llegar, pero los costos son inmediatos. Entonces, ya estamos viendo un despegue de la economía y me gustaría destacar varias cosas adicionalmente a eso. No solo buen desempeño económico en el cuarto trimestre que va a llegar, aceleración en el tercero, pero el índice de confianza del consumidor se viene comportando muy bien. Siempre hemos tenido estrato bajo y medio, muy optimista sobre el futuro, y el estrato alto en depresión, muy triste, ¿no? Y cuando vemos los temas regionales, vemos Barranquilla muy bien, Cali muy optimista, Bucaramanga bien, vemos a Medellín un poco rezagado, pero una cosa muy positiva en el índice de confianza del consumidor a partir del mes de octubre, Bogotá. Bogotá cambió de estado de ánimo de manera muy sorprendente en el mes de octubre, en su confianza como consumidores, y el hecho que Bogotá y el consumidor bogotano esté volviendo a ser optimista sobre el futuro, y especialmente la clase alta bogotana, que mostró un cambio de actitud muy fuerte, volver a incorporar al consumidor bogotano en el crecimiento de la economía en el 2016 va a ser muy importante para todo el país. Yo tengo la impresión, por mis 20 años de vida como reportero económico, siempre los directores de planeación no encuentran a las malas noticias cosas siempre muy positivas. Me acuerdo en el tema de empleo con Cecilia López, siempre le encontraba una buena cosa. Bueno, pero eso es parte del oficio, tratar de ver la luz. Usted sabe que frente a esa cifra mala, ve tan pues no es tan mala, hay que advertir. Pero en medio de una cifra de una desaceleración, ¿usted le ve tantas cosas positivas? Pues digamos, depende, para comenzar el choque en la caída de los precios del petróleo, es una cosa descomunal. Es que el petróleo significa el 55% o significaba el 55% de nuestras exportaciones. Tan solo por menores ventas de petróleo este año, la factura va a bajar en 15.000 millones de dólares, que es una plata muy grande. En segundo lugar, está el tema del impacto fiscal de esa caída de los precios del petróleo, que es descomunal. De 23 billones de pesos que se recaudaron en el 2013, vamos a pasar en el 2016 a 3 billones o menos. De tal manera que eso es un apretón inmenso. Esto es como si a uno le rebajaran el sueldo y uno al comienzo pues trata de decir que no le pasó nada y después le toca ajustarse. Pero hay una cosa que Simón mencionó que me gustaría resaltar, que es el tema de lo que muestran las encuestas al consumidor, que tienen algo muy curioso. La encuesta al consumidor tiene componentes de expectativas y de realidad sobre el país y sobre la situación de las personas. Y la gente es muy negativa sobre el país, pero es muy positiva sobre su situación personal. De tal manera que por cuenta, y la gente toma las decisiones de compra con base en su situación personal. Puede ser que más allá del pesimismo general, porque lamentablemente las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos cree que las cosas en el país van por mal camino, a nivel de su hogar, la gente tiene un gran positivismo. Y eso es bien llamativo. En la más reciente encuesta de Fedesarrollo, cuando uno le pregunta a la gente si cree que su hogar en 12 meses va a estar mejor, el porcentaje de respuestas que dicen que sí sobre las que dicen que no es superior en 40 puntos porcentuales, que es descomunal. Y eso explica, de alguna manera, el hecho de que este país siga moviéndose hacia adelante. Finalmente, esa es la gente la que acaba moviendo la economía y, en el caso concreto de Colombia, el consumo interno. Y recuperar Bogotá como un centro de consumo es muy importante para la economía. Yo sí quiero enfatizar eso porque se está notando claramente en las cifras. Bogotá jalona mucho. Sin duda, la política local. Pues ¿Eso será por el cambio de alcalde o qué? Pero no, pues indudablemente las elecciones de finales de octubre cambiaron particularmente en el tema de la capital, la expectativa cambió de negativa a positiva. Y en el caso de la clase alta, mi interpretación es que tiene que ver con el precio del dólar. Puede ser. Por ejemplo, en la encuesta del consumidor de noviembre, cuando otra vez volvimos a tener este salto en la devaluación, la clase alta volvió a
a ser mayoritariamente pesimista, ¿Pesimista? porque ¿Por qué? siente Porque mucho consume más mucho el tema, importado. Somos más claro, y importados. tiene mucho más La clase- afinidad con el tema de viajes internacionales. La clase Entonces, popular de Colombia consume menos de su canasta de bienes importados. Entonces no lo sienten tanto como la clase alta, que compra más bienes importados, que viajan más al y que exterior. tiene la percepción de que se que puede- empobreció claro. frente claro. a lo que tenía poder. Si poder usted de pudiera consumo. resumir en una frase 2015 en materia de economía, ¿cómo la colocaría? Yo diría que Colombia mostró resiliencia. Resiliencia. O sea, a pesar de que, como decía, se cayó la marea, Colombia mantuvo un motor de crecimiento muy impresionante en comparación con nuestros pares latinoamericanos. O sea, Colombia está mejor que pues, el que más crece en América Latina. Tiene sus retos para preocuparnos, el déficit de cuenta corriente, inflación, fenómeno del Niño, pero también tiene muchas cosas positivas para resaltar, ¿no? Que es la reactivación económica en muchos sectores, lo que viene ahora en materia de infraestructura es fundamental para la economía del país. Entonces, yo soy más optimista sobre el 16 que sobre el 15. No, yo diría que fue un año desafiante, nos podemos dar por bien servidos, en el sentido que nos fue mejor que los demás, pero aquí también hay que recordar el refrán de mal de muchos, consuelo de tontos. A todos nos pegó y a nosotros también, y todavía estamos nadando en contra de la corriente. El 2016, pues hay motivos para ser optimista, pero también hay motivos de inquietud que son bien serios, y ojalá pues gane las perspectivas favorables en contra de las otras. Pues precisamente para hablar de 2016, para darle este paso ya a lo que es el próximo año, quiero que escuchemos a los colombianos qué están pensando de lo que va a ser el 2016 en materia de economía. Pues yo espero que la situación sea mucho mejor para todos los colombianos, no solamente para los ricos, no solamente para los de estrato medio, sino para los pobres también. Y que sea una bendición para todos, ¿no? Para ustedes, los de la televisión, para los de la radio, para los deportistas, para todo el mundo, que sea bien. Pues esperamos que las ventas mejoren, que se mejore la economía. Una reforma tributaria más humana. Que subiera más el salario mínimo y que ojalá logre superar la barrera de los 700.000 pesos mensuales. Bueno, ahí veíamos precisamente, yo siento que los colombianos están esperando que las cosas mejoren, y eso se refleja mucho también en lo que ustedes mencionaban anteriormente con el optimismo que puede darse y lo que están reflejando en la encuesta del consumidor. Sobre el año 2016, que las cosas mejoren. ¿Sí hay espacio para que las cosas mejoren en el 2016? O aquí tuvimos sentado al exministro Juan Camilo Restrepo hace 8 días y absolutamente pesimista, dice que no se ve por dónde la economía vaya a mejorar. Bueno, yo creo que hay como varias cosas para tener presentes. ¿Cuál es el reto más grande que tenemos el próximo año? Es un reto de ciclo de mandatarios locales, ¿no? Ahorita tenemos un fenómeno de inversión, o este año tuvimos un fenómeno de inversión muy fuerte a nivel territorial. El último año los mandatos de alcaldes y gobernadores siempre es así, o sea, nunca no es así. Es muy alto el nivel de inversión, los recursos represados de la alcaldía entran en ejecución este año, y el primer año de mandatos de los mandatarios locales tiende a tener una dinámica de inversión mientras hacen el plan, mientras conforman su gabinete. Mientras aprenden del puesto. Sí, eso tiene su demora. Entonces, digamos, yo diría que eso es probablemente en datos duros lo que puede tener la mayor afectación. La otra cosa que parece haber un consenso, la curva del mercado de futuros pone el petróleo hacia segundo semestre en $45. La mayoría de los analistas lo tienen por encima de $45. Yo creo que si estamos ahí nos podemos defender. Por otro lado, yo quiero volver a resaltar la importancia de los programas de infraestructura. El próximo año el país tiene 30 billones de pesos sin cierres solo en el 4G, y si incluyéramos las demás APPs podríamos hablar de cierres financieros por encima de los 36 billones de pesos para obras de pica y pala, no para cierres financieros en fiducias. Entonces, si eso llegase, digamos, Colombia con que puede empezar entre 4 y 7 4Gs, neutraliza totalmente el efecto del ciclo de inversión regional.
Y aparte de eso, tenemos buenos indicios de índice de consumidor, tenemos la tasa de crédito comercial creciendo el 17%, que es algo muy impresionante, que los bancos están prestando, eso es creo, algo muy importante para destacar. Y entonces, con la dinámica que tenemos y también con un más rápido crecimiento de Estados Unidos, eso debería ayudar mucho a tener buenas cifras el próximo año. Doctor Ávila, ¿usted cómo ve ese panorama? No, yo creo, por un lado, veo un año en términos económicos muy similar al actual, con fuerzas y corrientes encontradas. El mayor riesgo es algo técnico, pero es muy importante. Colombia tiene un gran déficit en sus cuentas externas. Y si los inversionistas de afuera nos pierden un poco la confianza, podemos tener un problema serio. Yo aspiro a que logremos mantener esa confianza. Parte de esa confianza en el país tiene que ver, curiosamente, con un tema muy antipático que viene el próximo año, que es la presentación de una reforma tributaria. Una reforma tributaria cuyos elementos no conocemos todavía, pero que seguramente va a gravar más a las personas que a las empresas, porque la carga sobre las empresas en Colombia es desproporcionadamente alta, que debería ser capaz de cerrar los huecos inmensos que hay de evasión de impuestos en el país, pero pues ese va a ser un tema complejo que va a generar no poca polémica y mucha incertidumbre. Hay un elemento adicional, que es la firma de un acuerdo de paz, que se ve ahora más cerca que nunca, no se ha concluido, y eso puede generar algún tema positivo inmediato en el sentido de expectativas. Todos los análisis pues muestran que eso es bueno para la economía colombiana, pero que obviamente pues el dividendo no necesariamente es inmediato, aunque un trabajo que hizo planeación muy interesante mostró que la aceleración en otros procesos se ha dado en los 3 primeros años que siguen a la suscripción de un acuerdo, y yo creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, un poco como jueguen esas variables en contra y a favor van a determinar la suerte de la economía colombiana. Yo creo que ese juego de variables, más el impacto de la devaluación sobre ciertos sectores, etcétera, etcétera, va a resultar en, como dije, un año un poco similar a esto. Si efectivamente este programa de construcción tan ambicioso despega y despega con más rapidez del que uno ve hasta ahora, es probable incluso que superemos las cifras de este año. Antes de entrar a profundizar tributaria y paz, uno veía ahí uno de los comentarios, decía, ojalá el salario mínimo esté por encima de los 700.000 pesos. Y es muy común que uno le pregunte a la gente, ¿usted qué pensaría de un salario que suba 7 o 8%? La gente dice, buenísimo, qué bueno que suba así el salario. En realidad, subir el salario tanto es tan bueno, y cómo se lo podemos explicar al ciudadano común y corriente, que de eso no es tan bueno tampoco que suba harto. No, sin duda es bueno que suba, y es bueno que los hogares tengan más ingresos. Lo que pasa es que hay como un efecto de presentación, ¿sí? Si yo tengo un costo de la vida alto, una inflación alta, del 6-7%, ¿sí?, y subo el salario 6-7%, al yo ver mi salario, yo digo, yo estoy mejor porque tengo más pesos en mi billetera. Pero la pregunta es, ¿esos pesos cuántas cosas pueden comprar? Entonces, si usted deja que el costo de la vida suba muy rápido, que la inflación suba muy rápido, aunque yo tenga más recursos acá, las cosas que yo puedo comprar, para poder seguir con la anécdota, cuando voy al mercado, son las mismas. No tengo un crecimiento real de ingresos, porque la inflación se está comiendo eso. Por eso tan importante luchar contra la inflación. Queremos que los colombianos tengan buenos ingresos, ¿sí?, pero tenemos que ser conscientes que eso puede crecer en valor, pero si no atacamos el costo de la vida, eso no significa mayor bienestar. Con un elemento adicional, un salario mínimo que crezca muy por encima de los patrones que se discuten, corre el riesgo de generar más desempleo. O sea, el salón de belleza que tenía planeado contratar 4 dependientes, probablemente contrate 3, y eso está probado desde hace mucho tiempo en la literatura. A veces la gente cree que el salario mínimo es la salida para solucionar los problemas de pobreza de una sociedad. Tristemente, en Colombia una gran proporción de la gente ni siquiera gana el salario mínimo, y adicionalmente de otro lado, pues si uno subiera el salario mínimo de manera radical,
no soluciona esos líos. Hay un ejemplo clarísimo hace unos años en Honduras, donde un gobierno llegó y pensó que así hizo un salto descomunal en el salario mínimo y acabó creando unos líos descomunales en la economía, incluyendo más desempleo y más inflación sin que eso se notara en la calidad de vida de la gente. Si se frena el crédito por cuenta de lo que precisamente ha buscado el Banco de la República subiendo las tasas y si continúa en esa dinámica en el 2016, ¿eso no afecta, golpea crecimiento y golpea consumo? Digamos, uno simplemente lo tiene que ver de esta manera. Uno toma una visión de corto plazo o de largo plazo. La visión de corto plazo, inmediatista, puede ser eso. La visión de salud de la economía a largo plazo, la estabilidad macroeconómica, la defensa de, digamos, del bolsillo del consumidor, de no tener que tener ese impuesto de la inflación, del costo de la vida, creo yo es más importante, ¿sí? Hacer las cosas bien a largo plazo, tener la estabilidad y luchar contra esos altos costos de la vida. La inflación de un momento coge y se dispara y después volverla a bajar es largo, ¿no? Y doloroso. Así es. Bueno, vamos a temas que podrían generar mucha incertidumbre y ruido, por lo menos en el primer semestre del año, y es la campaña por el plebiscito. Yo creo que es, como lo decía el doctor Ávila, es un hecho, o es muy probable, altamente probable hoy que se firme el acuerdo. Una vez firmado el acuerdo viene una campaña muy fuerte por el plebiscito, por el sí o por el no. Sumado eso a una reforma tributaria en el Congreso, ¿eso qué tanta incertidumbre puede generar entre los inversionistas? Es decir, yo freno inversión, freno proyectos a esperar qué va a pasar, porque una cosa es un país con plebiscito de paz a favor y otra un país con plebiscito que no aprueben el plebiscito y la incertidumbre que eso podría generar. Digamos, sobre la reforma tributaria creo que no hay decisiones tomadas en firme, lo que hay son rumores. Eso lo viene manejando el equipo del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda dijo que va a presentar la reforma en marzo. Va a presentar una reforma tributaria, puede que sea en marzo, puede que sea más adelante. Igual las reformas tributarias solo tienen impacto para el próximo año. ¿Sí? No tienen impacto inmediato, sino va para el próximo año. Solo si hubiese algún componente de IVA, eso es lo que tendría impacto inmediato. Pero eso es una decisión que el Ministerio de Hacienda va a tomar sobre cuándo hace la presentación de su proyecto de ley, ¿no? Sobre la paz, pues las encuestas que han salido recientemente hablan de 60% de los colombianos participando en un referendo, 60% expresando una intención de votar por el sí, pero digamos, yo creo que los mercados reaccionan solo a las encuestas del referendo, no al hecho que se haga. ¿Sí? En el caso que se presente un momento, yo creo que el mercado debería tener descontado que eso se va a aprobar. Que se va a aprobar por mayorías amplias y con una votación grande. Solo si llegase a haber alguna encuesta hacia el mes de, bueno, cuando se haga un mes antes, 2 meses antes, que muestre un mal desempeño de la posibilidad de que Colombia haya paz, habría reacción de los mercados. Si no, no. No, yo creo que el factor de incertidumbre por cuenta del plebiscito es menor. ¿Por qué? Porque lo que estamos es finalmente o mantener el statu quo o tener una prima adicional consistente en la eliminación de este factor de conflicto en la sociedad colombiana, de tal manera que lo que estamos es apostándole a una mejora, pero no necesariamente un retroceso frente a la situación en que el país se ha movido, en la cual el país se ha movido durante más de medio siglo. El otro lío, que ese sí es grande y estoy seguro que no es decisión del Ministerio de Hacienda, es la presentación de la reforma tributaria. El doctor Simón Gaviria, que tenía el sombrero de la política hasta hace poco, estoy seguro que ha pensado en el tema de cuál es la conveniencia de tener al mismo tiempo la tributaria y el tema del plebiscito. Y yo creo que ese es un dilema inmenso que tiene el gobierno, porque obviamente una reforma tributaria que, por ejemplo, aunque no sabemos sus detalles, que por ejemplo implique un aumento en el IVA, y si se presenta antes del plebiscito, acaba volviéndose es una votación en torno al gobierno, de tal manera que eso es muy complicado. El problema es que el Ministerio de Hacienda al mismo tiempo tiene que demostrarle a las agencias de calificación de riesgo internacionales que aquí estamos haciendo la tarea para mantener la casa en orden en materia fiscal.
Entonces nada fácil, no es nada fácil. No es nada Entonces yo estoy seguro que si el Ministerio de Hacienda pudiera imponer su opinión, sería presentar la tributaria en marzo. Yo creo que la gente que piensa y mira el tema más en contexto y mira las consideraciones políticas del plebiscito, preferiría que se presentara en julio después de haber salido este tema. Algo así como que primero, ¿cómo es que se dice? Primero lo primero y después segundo lo segundo. Y después segundo lo segundo, que en este lo caso sería conveniente, la plebiscito reforma tributaria. tributaria en el segundo semestre. Exactamente. Y concentrarnos El problema en es tema de paz. mantener tranquilos a quienes están esperando que la situación, ver cómo Colombia adopta medidas para que su situación fiscal no se deteriore. Pero yo quiero complementar lo que dice Ricardo, que es la paz es una buena noticia para la economía. Y yo creo que mucha gente ha hablado, digamos, de la paz como si fuera algo malo para el país o para la economía. Alguna gente tiene esa percepción. Pero la evidencia internacional, ¿sí?, es muy clara en esto, digamos. El estudio que hicimos en planeación, lo que hicimos fue coger 36 países que han hecho acuerdos de paz, construir sobre evidencia cómo se comporta una economía en posconflicto, ¿sí? Y lo que vemos es principalmente, digamos, un fenómeno grande que es mayor crecimiento del PIB. Puede estar entre 1,9 y 1,9 en promedio de los 10 años, donde se materializa no desde el primer día, y eso es verdad. Yo creo que en el 2016 empezamos a sentir cosas buenas, pero sería más en el 17 y en el 18 donde se refleja el impacto grande. Y dos cosas muy marcadas. Un incremento en el ingreso de hogares por encima de la línea tendencial, del 54% en un periodo de 10 años. Eso lleva incrementos del consumo de 5% sostenidos anuales. Y la otra cosa muy fuerte, inversión extranjera directa. Se triplica en ese periodo de 10 años. Es muy fuerte la evidencia de eso. La inversión extranjera directa en todos los frentes. Porque parte de los argumentos que uno le escucha a la gente es que hay zonas de Colombia que han tenido avances tan grandes en seguridad, ¿sí?, que la paz ni los afecta ni de un lado para el otro. Y entonces cuando uno ve cómo se comporta, digamos, cuáles son los patrones que llevan a mayor crecimiento en las economías de posconflicto, claro, hay un fenómeno interno de mayor demanda, de incremento real del ingreso de hogares, pero hay un dividendo externo de los procesos de paz que viene por el lado de inversión extranjera directa. Y es muy probable que esa inversión extranjera directa también llegue no solo a las zonas de posconflicto, las zonas rurales que tienen condiciones para inversiones extranjeras un poquito más complejas. Esa inversión extranjera directa también llega a Bogotá, y llega a Medellín, y llega a Barranquilla, digamos, llega a las zonas donde el dividendo interno a lo mejor lo hemos capitalizado. Entonces, la paz además tiene una cosa muy marcada. En 100% de los casos, mejora el PIB agrícola, mejora el PIB industrial, o sea, el PIB agrícola 22% adicional de crecimiento, PIB industrial 20% y construcción 40% adicional. Los países reconstruyen su infraestructura después de los... Sí, cada caso es único, pero no, yo creo que no hay duda de que la paz es un buen negocio. Uno siempre puede tener el debate y seguramente en eso se va a centrar la polémica cuando comience, pues ya se suscriba el acuerdo y comience la campaña por el plebiscito sobre si el acuerdo es pasable o no es pasable, sobre si a unas personas les parece bien que los jefes de las FARC paguen cierto tipo de castigo o no. Eso es otro tema de debate, pero indudablemente que para los colombianos y para la economía del país en general es mucho mejor que haya paz a que no la haya. Eso es bastante difícil de debatir. Pero usted comentaba, Ricardo, en el sentido de decir, la gente no va a tener incertidumbre de lo que pase con el plebiscito. Pero si yo fuera un inversionista, si yo sé que no pasa el plebiscito, si llega a decirse que no, que sea un caso, ojalá el más remoto de todos, las condiciones del país serían distintas. ¿Se imagina la polarización, el debate? ¿Qué pasaría con el presidente de la República? Pero para un inversionista extranjero, ¿Eso qué tanto no genera para un inversionista ruido? extranjero, la polémica interna y esta cosa de que se agarran unos con otros y se dicen cosas horribles es total, porque finalmente un inversionista que va a traer su dinero en Colombia pues lo hace pensando en el largo plazo, de tal manera que esas polémicas del día a día pues realmente son ruido que hay, indudablemente.
si efectivamente la promesa de paz no se concreta o si el plebiscito resulta siendo de manera negativa y volvemos a un tema de hostilidades y cosas de estilo, pues va a haber un bajón, pero no solo en los inversionistas extranjeros, también en la actitud de la gente en Colombia, pues porque obviamente pues es como a ver que literalmente se nos quema el pan en la puerta del horno. Yo aspiro a que la sensatez de la ciudadanía impere y se dé cuenta que esto nos conviene a todos, más allá de que uno probablemente en abstracto habría querido un acuerdo mejor y más fuerte en el sentido del pago de condenas, por ejemplo, pero pues digamos, cuando uno negocia, pues finalmente es llegar a lo que es posible, no necesariamente a lo que es ideal desde el punto de vista de uno. En el caso de la reforma, es un hecho que una reforma estructural es con IVA. Y se ha hablado de IVA del 19 y del 20%. Eso sí es inmediato, eso no es para el otro año. El IVA es al siguiente mes de aprobada y sancionada la reforma. ¿Eso qué tanto desánimo o expectativa puede generar? Renta, ¿qué va a pasar? Como inversionista, yo que digo, va a subir el impuesto de renta, van a cargar eso, freno, eso sí afecta. No, indudablemente, digamos que yo, con el perdón del director de planeación que tiene que ser más políticamente correcto que yo, me adelanto. Por un lado, el tema del IVA. La verdad es que cuando uno compara el nivel del IVA en Colombia, estamos por debajo, dentro de las economías, por supuesto, con las que nos comparamos en la región, estamos por debajo. O sea, nosotros en Chile vemos niveles del IVA del 21% y aplicado no solo a una parte de los productos como sucede en Colombia. Colombia algo así como el 52% de los bienes que podrían ser sujetos a tributación están gravados, sino a un universo mucho más grande y con un nivel más alto. Entonces, a mí me parece en primer lugar que en abstracto es difícil dar la discusión hasta que no se conozca la propuesta. Es completamente diferente argumentar en favor de un IVA del 18% a uno del 21%. Y creo adicionalmente que hay que mirar los mecanismos. En otros países se han introducido, sobre todo para proteger a los más pobres, sistemas en el cual literalmente a la gente se le da una especie de tarjeta débito en el cual se le retribuye o se le reintegra lo que esa familia pagaría más por cuenta del mayor IVA. Hay mecanismos un poco para atenuar el impacto social de mayores impuestos en ese frente. En abstracto, uno no lo cree, pero lo cierto es que los colombianos pagamos menos impuestos que el promedio de América Latina, para no hablar del promedio de los países desarrollados. Sí. Entonces, aquí lo que pasa es que las cargas están mal distribuidas y el esfuerzo que toca hacer es que las cargas queden bien repartidas, porque en este momento no lo están, que paguen de manera justa los que les corresponden y que quienes tienen más paguen más en todo caso, y eso es una combinación de impuestos indirectos y una combinación de impuestos directos, sobre todo para las personas, no para las empresas. Esta cosa que tenemos aquí en el sentido de que hay 3.000 grandes contribuyentes que son sociedades y los demás nos despreocupamos de cómo el Estado consigue su plata, a mí me parece un error que no puede perpetuarse. Todavía es mera especulación, por llamarlo lo que hay. Especulación, pero digamos, evolucionando con los comentarios de Ricardo, Colombia tiene una cosa peculiar, ¿sí? Y entonces tiene como dos verdades que son verdades, pero son contradictorias. Una de las cosas que tiene es una de las tasas de renta corporativa más altas del mundo. O sea, en Colombia ser legal es muy difícil. No solo porque trabajar en Colombia, su logística, su complejidad, sino sus impuestos. Y al mismo tiempo, cuando uno ve el recaudo como porcentaje del PIB, es solo 17%. Y uno mira, en Brasil es 30%, en promedio OECD es 31%, en todos los países la región es mucho más alto. Colombia, entre comillas, trató de hacer su recaudo por el tema de subir las tarifas, pero hay algo en el componente de gestión tributaria o de sistemas de información que está significando que a pesar de esas tasas tan altas no se ve reflejado en recaudo. Así es. En tributaria lo único que no hay especulativo es que, o mejor, que más consenso, por lo menos en esta mesa, es que no se presente en el primer semestre del año. Dejemos la paz tranquilita, su debate en el primer semestre y un segundo semestre sí con reforma tributaria, además para saber de lo que se aprobó y cuánto se necesita, porque eso cuesta, ¿no? La paz, que lo decía el doctor Juan Camilo Restrepo, es que todos dicen los beneficios de la paz y el costo, cuánto cuesta y cómo se va a financiar la paz. Cuesta menos de los beneficios.
No tiene un costo, y ¿y cómo se va a cuesta financiar? menos de las cifras que se dicen por ahí. Y buena parte de las cosas, tal vez yo creo que a lo que hay que pararle bolas es a lo que dijo la misión rural, en el sentido de que cuánto costaría eso adicional. Y eso es y es particularmente inversión en el campo. Y yo creo que la gran posibilidad de desarrollo que tiene Colombia indudablemente es de explotar su potencial en materia agropecuaria para ser una verdadera despensa mundial, para ser autosuficientes en alimentos. Nosotros compramos afuera el 30% de la comida que consumimos, que es absurdo. Absurdo, sí. Pero pues eso quiere decir que el campo hay que desarrollarlo y eso toca hacerlo bien y eso implica obras de infraestructura, distritos de riego, etcétera, etcétera. Y eso es lo que cuesta, pero a mí me parece que es una inversión absolutamente justificable. Pero además, digamos, cuando la gente habla de los costos de la paz, yo quiero que reevaluemos esos costos, qué es lo que dicen, ¿sí? Entonces dicen, no, es que Colombia le va a tocar invertir no sé cuánta plata fortaleciendo su red de vías terciarias. Sí. Sí, eso es verdad. Que Colombia va a invertir no sé cuánta plata en distritos de riego en su zona. Sí, eso es verdad. Colombia va a invertir mucho en distritos de riego en zona rural. Que Colombia va a mejorar la calidad del sistema de salud que reciben nuestros campesinos. Sí, Colombia lo va a hacer. Que Colombia va a mejorar la calidad educativa que reciben los niños de los campesinos. Sí, también es verdad. Pero digamos, esos costos de la paz son cosas muy buenas. O son cosas que de todas maneras con o sin paz toca hacer. Yo cuando pienso en costos de la paz, a lo mejor me voy más en la línea de lo que dice Ricardo. Esos costos de mejorar la vida de los habitantes rurales de Colombia, yo no creo que esos son costos, creo que es una cosa muy buena. Es más en la línea de dilemas morales y éticos. Así es. Que si la cárcel tiene que ser 3, 5 años o 7 años, que si deben tener la posibilidad, sí, ese tipo de... Eso es lo que yo veo como costos de paz. Invertir en red terciaria en la zona rural y mejorar distritos de riego y llevar salud y educación, yo no veo eso como un costo. Y bajar la pobreza en el campo, que es donde está concentrada en Colombia. Ya para cerrar, así como pregunté cómo evaluaban o cómo calificaban el 2015, ahora la pregunta es cómo creen o cómo usted en una frase podría decir qué va a pasar en el 2016 en materia de economía, obviamente teniendo en cuenta el ingrediente de la paz necesariamente. Retos con mejora. Retos con mejora en el 2016. Yo mantengo la misma calificación que para el 2015, desafiante. Digamos que no nos vamos a aburrir porque los retos van a ser muchos, hay unas grandes oportunidades, pero nos va a tocar nadar fuerte y pedalear para salir adelante. Pues muy bien, esos son los retos, a eso nos vamos a enfrentar en el año 2016. Doctor Simón Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros y felices fiestas y feliz comienzo de año también 2016. Muchas gracias y esperamos todos que pase el próximo año. Déjame hacer una pregunta. ¿Y usted le gustaría liderar esa reforma tributaria en el segundo semestre como ministro de Hacienda? Se lo pregunto soy de el funcionario frente. más feliz del mundo en planeación que usted se puede imaginar. ¿Usted cree eso, doctor Ávila? Que sí es feliz, sí, pero que sí es muy feliz en planeación. Creo que se le nota que para no citar con nombre propio, pero se le nota que le ha cogido el gustico. Pero podría ser ministro de Hacienda, ¿o no? Sin duda alguna, pero pronto, ¿no? La verdad creo que él ha descubierto la felicidad de estar en planeación. Uno habla con los exdirectores de planeación y muchos dicen que ha sido el mejor puesto que han tenido en su vida, de tal manera que alguna gracia debe tener ese cargo. Pero pasan a Hacienda generalmente. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran reto también para el periodismo, ¿no? Porque, no, sin duda, porque a nosotros el también saber informar y el informar y de el mundo manera también clara. nos está cambiando, entonces esa también es una lucha diaria. Pues felices fiestas y muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares para contarles todas estas cosas que suceden en el país y en especial en materia de economía. Nos vemos en el 2016 con más conversaciones de economía aquí en la televisión pública.